Primavera de 1890. Una tarde, a esa hora en que la luz se desvanece mientras recoge sus mantos de las frías llanuras, Alí al-Muzaini conducía sus rebaños hacia las ruinas del templo y se detuvo para sentarse en las caídas columnas. Parecían las costillas de un soldado, dejado allí hacía mucho tiempo, rotas durante la batalla y desnudadas por la furia de los elementos. Las ovejas se reunían alrededor de Alí, paciendo y sintiéndose protegidas por las melodías de su flauta. Llegó la medianoche y los cielos arrojaron las semillas de la mañana en sus oscuras profundidades. Los párpados de Alí se sintieron cansados de los espectros de la vigilia y también su mente decayó, fatigada por la incesante procesión de seres imaginarios que colmaban el silencio de aquellos muros en ruinas. Apoyó su cabeza en el brazo al sentir que el sueño se deslizaba por su cuerpo y suavemente lo cubría con los pliegues de su velo, como una niebla ligera cuando toca la calma superficie de un lago. Olvidó así su ser terrestre y vio el ser espiritual. Una extraña visión de ensueños ocultos apareció ante sus ojos. Su espíritu se desprendió de los procesos del tiempo que todo lo apresuraran hacia la nada. Supo o intuyó por primera vez las causas de la dolencia espiritual que atormentaba a su juventud. Era una dolencia que conjugaba todas las amarguras y todas las dulzuras de la existencia. Era una sed, un hambre que hacía surgir en un solo grito la visión de lo sereno en plenitud. Era un anhelo que aún toda la gloria de este mundo es incapaz de volver opaco. Por primera vez, Alí al-Husaini fue sensible a las ruinas de aquel templo. Fue una sensación indefinida, como el recuerdo del incienso saliendo de los incensarios. Un sentimiento obsesivo que tocaba las fibras de su espíritu como los dedos del músico cuando se deslizan entre las cuerdas de su laúd. Del ámbito de la nada, o acaso de sí mismo, aquella sensación fue creciendo hasta abrazar la totalidad de su ser espiritual. Sintió su alma invadida por un éxtasis cuya dulzura no provenía de las causas más o menos descifrables. Un dolor grato en su amargura, acariciador en su dureza. Era algo que surgía de los vastos espacios de un minuto de duermevela. Un minuto que daría nacimiento a la forma de todas las edades. Allí miró el templo en ruinas y su cansancio hizo posible un despertar del espíritu. Percibió claramente, en su forma original, las ruinas del altar, el espacio de las columnas caídas, las bases de los muros derribados. Su corazón latió con fuerza a través de sus ojos deslumbrados, y de aquel caos de pensamientos confusos nacieron los fantasmas del recuerdo. Y recordó aquellos pilares cuando se erguían majestuosos y orgullosos. Recordó las lámparas de plata y los incensarios rodeando la imagen de una diosa reverenciada. Recordó los venerables sacerdotes llevando su ofrenda ante el altar recubierto de marfil y oro. Recordó a las doncellas agitando sus panderos y a los jóvenes cantando alabanzas a la diosa del amor y de la belleza. Recordó todo aquello con claridad y certeza. Sintió cómo cobraban vida las figuras de las cosas dormidas, pero el recuerdo solo le trajo formas confusas, porque el recuerdo solo nos trae los ecos de las voces que alguna vez oímos. Era más que un recuerdo,
Era más que un cuerdo de una vida anterior con los del joven recuerdo. ¿Y cuál era el lazo que unía a esos recriados entre las tiendas? El que había vivido la primavera de su existencia cuidando su rebaño en los valles de Baalbek. Allí se levantó y caminó entre las ruinas. Aquellos distantes recuerdos alzaron el velo del olvido entre los ojos de su mente, como cuando una mujer aparta una telaraña de su espejo. Así, pensando en todo esto, llegó al centro del mismo templo, como si una atracción mágica hubiera guiado sus pasos. De pronto, vio ante él una estatua rota que yacía en el suelo. Involuntariamente se postró ante aquella imagen. Sus sentimientos religiosos brotaban en su interior como la sangre de una herida recién abierta, y sus latidos eran vibrantes como las olas de un mar tempestuoso. Allí, sintiéndose humilde y reverente, lloró, pues sintió una desoladora pena y una inmensa sensación de soledad al vislumbrar la espantosa distancia que lo separaba de aquel espíritu de belleza que había estado siempre a su lado, incluso antes de vivir su vida actual. Sintió su esencia misma, aquella que Dios había separado de la llama total antes del principio de los tiempos. Sintió el aleteo leve del alma en sus huesos afiebrados, y en los profundos pliegues de su cerebro percibió un potente y sublime amor que se apoderaba de su alma y de su corazón. Un amor que revelaba al espíritu el ritmo de su movimiento más oculto, y que liberaba a la mente de las regiones estrechas de la medida y la vulnerabilidad. Un amor cuya voz escuchamos cuando las voces de la vida están silenciosas, que contemplamos como un majestuoso pilar erguido, como una columna de fuego cuando la oscuridad todo oculta. Este amor y este ser infinito habían descendido al espíritu de Alí, despertando sentimientos amargos y dulces a la vez. De mismo modo, el sol despierta lo hermoso de las flores, pero también sus espinas. ¿Qué es este amor? ¿De dónde viene? ¿Qué pide a un joven que descansa junto a su rebaño entre las ruinas de un templo? ¿Qué fluye por las venas de aquel a quien dejaron de indiferente las más hermosas doncellas? ¿Qué significado tenía ese amor y cuál era su origen? ¿Qué pretendía Alí, que solo se ocupaba de sus ovejas y de tocar la flauta, apartado de los hombres? ¿Acaso se trataba de una semilla de las bellezas terrestres, sembrada en su corazón sin que sus sentidos lo hubieran percibido? ¿O acaso era una brillante luminosidad envuelta durante mucho tiempo en sombras y nieblas y que ahora comenzaba a iluminar el vacío de su alma? ¿No sería un sueño? Un simple sueño llegado en aquella quietud de la noche para burlarse de él. ¿No sería una verdad? La verdad que había existido y existirá eternamente. Alí cerró los ojos llenos de lágrimas y extendió las manos como un mendigo en busca de piedad. Sintió que su espíritu temblaba con fuego ansioso, un fuego que pedía una comunicación más intensa con los poderes que lo habían elevado. Con voz casi inaudible, Alí preguntó: ¿Quién eres tú, que tan cerca hablas a mi corazón sin que mis ojos te adviertan? ¿Quién eres tú, que me separas de mí mismo y unes mi presente a las distantes edades olvidadas? ¿Eres una ninfa, un espíritu que llega desde el mundo de los inmortales para hablarme de la vanidad de la vida y de la fragilidad de la carne? ¿Acaso eres el espíritu de la reina, de los genios que han salido del seno de la tierra
para esclavizar mis sentidos y convertirme en blanco de burlas y los jóvenes de mi tribu? ¿Quién eres tú? ¿Y qué es esta tentación, esta devoradora que avanza sin obstáculo y destruye, apoderándose de mi corazón? ¿Qué sentimientos son estos que me llenan de fuego y de luz? ¿Quién soy yo y quién es este nuevo ser al que llamo yo, este extranjero para mí mismo? ¿Acaso esas partículas del aire, disgregadas al azar por la suavidad de la brisa, se me han convertido en un ángel que ve y oye lo sagrado? ¿O es el demonio que ha ocupado en mi espíritu, impidiéndome ver las cosas reales? Alí permaneció en silencio un largo rato. Luego su emoción cobró fuerza y su espíritu pareció crecer. Entonces dijo: «Oh tú, que te revelas al espíritu y te acercas a él, oculto en la noche y distante. Oh hermoso espíritu que vagas en los espacios de mis sueños, has despertado en mí sentimientos que dormían como semillas de flores ocultas bajo la nieve. Has pasado como una brisa, vehículo del aliento de los campos. Has tocado mis sentidos hasta hacerlos estremecer, los has vuelto livianos como las hojas de un árbol. Deja que te vea, si acaso tienes cuerpo y sustancias. Ordena al sueño que me cierre los párpados. Quiero verte en mis sueños, si es que estás libre de las ataduras de la tierra». Déjame tocarte, deja que oiga tu voz. Aparta el velo que cubre todo mi ser y destruye la tela que oculta lo divino que poseo. Dame alas, alas para volar hacia ti, alas para seguirte hasta las regiones donde moran los espíritus. Si eres un habitante de esas regiones, toca mis párpados con tu magia, yo te seguiré hasta los escondidos lugares habitados por los genios del bien. Si eres una de las ninfas, coloca tu mano invisible sobre mí, sobre mi corazón. Llévame si tienes el poder de hacer que te sigan tus elegidos. Así habló Alí en los oídos de la oscuridad. Sus palabras surgían como el eco de una melodía nacida en las profundidades de su corazón. Entre su visión y el mundo que lo rodeaba flotaban los fantasmas de la noche, como incienso que saliera de sus ardientes lágrimas. Y en las paredes del templo aparecieron mágicas pinturas coloreadas con los tonos del arco iris. Transcurrió una hora. Allí sintió regocijo en medio de sus lágrimas y tuvo alegría, verdadera alegría en la ansiedad de su pena. Escuchó los latidos de su corazón y miró más allá de todas las cosas sensibles, como si las formas de esta vida se fueran borrando y en su lugar apareciera un maravilloso sueño lleno de belleza y de impotentes imágenes. Como un profeta que observa los astros buscando la inspiración de Dios, Alí esperó minuto tras minuto. Su respiración anhelante se convirtió en un calmado aliento y su espíritu pareció huir de él y divagar, perderse para luego retornar, como si estuviese buscando entre aquellas ruinas el espíritu de un ser querido. Amaneció. El silencio se estremeció al paso de la brisa, los vastos espacios se abrieron como cuando en sueños la imagen del ser amado aparece sonriendo. Surgieron pajaritos de las grietas de las ruinosas paredes y avanzaron cantando entre los pilares. Alí se puso de pie y se llevó la mano a la frente buscando el calor de la fiebre. Luego miró a su alrededor como quien no conoce el lugar que observa. Pero el estupor maravillado de todo su ser borró el peso de cualquier incertidumbre. Como Adán al abrir los ojos con el aliento de Dios, miró ante él maravillado. Se acercó a sus ovejas y las llamó. Estas se levantaron
se sacudieron y trotaron sin esfuerzo detrás de Alí hacia los verdes prados. Caminando al frente de su rebaño, con sus grandes ojos fijos en la serena atmósfera, los sentidos interiores de Alí huyeron de la realidad para revelarle los secretos ocultos de la existencia, para hacerle ver lo que había sucedido en las edades pasadas y lo que todavía habría de ocurrir. Y la visión fue como un relámpago que lo despertó a su angustia y a su insaciable anhelo. Y encontró entre su espíritu y el espíritu de su espíritu un velo como una pantalla entre el ojo y la luz. Suspiró y una llama pareció surgir de su ardiente corazón. Llegó al arroyo cuyos murmullos prodigaban los secretos de los campos y se sentó a su orilla, debajo de un sauce cuyas ramas se sumergían en el agua, como si quisieran succionar la dulzura del líquido elemento. Las ovejas pacían cerca de él y el rocío de la mañana resplandecía en la blancura de los vellocinos. Casi de inmediato, Alí volvió a sentir que se aceleraban los latidos de su corazón. Como aquel que despierta los rayos del sol, vio surgir entre los árboles una muchacha que llevaba un cántaro en el hombro. Caminaba con lentitud hacia el arroyo y sus pies descalzos brillaban empapados por el rocío. Cuando estuvo cerca del borde del arroyo, miró hacia la orilla opuesta y su mirada se encontró con la de Alí. La muchacha lanzó un grito, dejó el cántaro en el suelo y retrocedió unos pasos. No estaba asustada, sino extrañada, en la actitud de quien vuelve a encontrarse con alguien al que daba por perdido. A partir de entonces, los segundos que pasaron fueron como lámparas que alumbraban el camino entre ambos corazones. Del silencio nació una extraña melodía que envolvió a ambos jóvenes en el eco de inacibles recuerdos, y que los transportó a un sitio muy distante de aquel arroyo y de aquellos árboles. Se miraron con implorantes miradas, devorados por un mutuo amor, que los había conciliado a través de las edades. Luego que se hablaron en todas las lenguas del espíritu, y cuando la plena comprensión habitó el espacio de sus dos almas, Alí cruzó el arroyo como guiado por un poder invisible. Se acercó a la muchacha, la abrazó, le besó los labios, el cuello, los párpados. La joven permaneció inmóvil en los brazos de Alí, como si la dulzura de aquel abrazo le hubiera robado la voluntad, como si la ternura de aquellas caricias lo hubieran privado del movimiento. Se entregó a las caricias como la fragancia del jazmín al paso del aire. Apoyó la cabeza en el pecho de su amado como un ser lleno de fatiga que al fin encuentra el reposo, y suspiró profundamente, con un suspiro que presagiaba el nacimiento de la dicha y la calma en un corazón solitario azotado por mil incertidumbres. La joven alzó la cabeza y miró a su amado en los ojos, con esa mirada que no se necesita de las palabras y que elige el silencio para expresar el amor. Era el lenguaje del espíritu, era la mirada de quien no está conforme sabiendo que el amor es un alma prisionera en el cuerpo de las palabras. Ambos amantes caminaron entre los sauces y la individualidad de cada uno fue un lenguaje de dos individuales fundidas en un solo ser. Y los oídos escucharon en silencio las voces del amor, y los ojos contemplaron la armonía de la felicidad. Detrás de a vos, las ovejas, mordisqueando pequeñas florcitas caídas y hierbas, los seguían, y miles de pájaros surgían de todas partes, acompañándolos con trinos dulces y vibrantes. Al llegar los dos amantes al otro extremo del valle, el sol ya había salido por completo.
Se sentaron en una roca que protegía con su sombra a un ramo de tímidas violetas. La muchacha fijó su mirada en los negros ojos de Alí, mientras la brisa jugueteaba con los cabellos de la joven y le parecía que unos labios invisibles las estaban besando, que unos dedos de suave magia la acariciaban avasallando su voluntad. Luego de un rato, la muchacha, con una dulzura que casi fue una herida en el alma de Alí, dijo: Astarte ha dispuesto que nuestras almas regresen a esta vida, amado mío, para que las delicias del amor y la belleza de la juventud no nos sean privadas. Alí cerró los ojos. La música de aquellas palabras cristalizaron las formas de un sueño que había tenido con frecuencia. Sintió que poderosas pero invisibles alas lo transportaban lejos de aquel sitio, hasta un recinto de extraña disposición. Alí se vio a sí mismo de pie, junto a un lecho en el que yacía el cuerpo de una hermosa mujer cuya belleza se había llevado la muerte. Gritó, angustiado, al contemplar aquella terrible escena. Luego abrió los ojos y vio a la muchacha sentada a su lado. En aquellos labios había una sonrisa de amor y rayos de vida brillaban en aquella mirada. El rostro de Alí se iluminó. Huyeron las visiones aterradoras. Desapareció el pasado, el futuro. Los amantes se abrazaron y bebieron el vino de los besos hasta saciar su sed de amor. Durmieron abrazados hasta que las sombras se disiparon. Luego los despertó la calidez del sol.